tiene un rol importante en la protección de los derechos humanos desde la municipalidad. Les decía que voy a intentar presentar algunos puntos muy brevemente y después podemos conversar sobre aquello que les interese y yo en la medida que pueda voy a aportar algo también. Cuando decimos derechos humanos, en general, lo primero que nos viene a la cabeza en derechos humanos es los derechos a la vida, a la libertad, a no ser torturado, a la integridad física, y también derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la prohibición de la censura, y los derechos políticos, ¿no es cierto? Votar, militar políticamente, estar en alguna organización, ser candidato, ser candidata a alguna de las posiciones por las que uno se presenta ante los compatriotas, las compatriotas y pide que lo elijan. Y también algunos derechos que tienen que ver con la vida privada, el derecho a la intimidad, a la privacidad, derechos que tienen que ver con la vida espiritual, la libertad de culto, la idea de no ser discriminado por sus creencias religiosas o la falta de creencias religiosas. Eso es un poco lo primero que nos viene a la mente porque en general hemos siempre considerado a las mayores violaciones de derechos humanos, lo hemos asociado al terrorismo de Estado, que tuvo como una de sus manifestaciones más grandes la violación de todos estos derechos que yo les acabo de mencionar, desde la vida, la integridad física. Entonces, en gran medida, la idea de derechos humanos la tenemos asociada a ese tipo de derechos que generalmente se conocen como derechos civiles y políticos. Ese es el nombre con el que se los conoce en los tratados de derechos humanos, también vamos a ir a eso en un minuto. Pero los derechos humanos abarcan también otros derechos que generalmente no asociamos con esa palabra, con esa expresión, derechos humanos, y que son los llamados derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales también son denominados, y que son derechos que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra situación social, nuestra condición social, el lugar donde estamos en la sociedad. Son derechos que aparecieron inicialmente para proteger a la persona que trabaja, a la persona que está en una relación de trabajo. Porque por más que dijeran, y acá estamos hablando en términos históricos de una época como el 1800, ¿no? Es decir, el siglo XIX, en esa etapa, aunque las leyes dijeran que todos éramos iguales, no todas éramos iguales, las mujeres no tenían derechos, las personas que trabajaban tenían que ir a firmar un contrato, en el mejor de los casos, para ponerse a trabajar, pero en realidad no había ninguna negociación de contrato, no había ninguna igualdad entre el que trabajaba y el que lo tomaba para que trabaje. Entonces se empiezan a crear derechos y las personas que trabajan empiezan a reclamar derechos que realmente pongan a las personas en igualdad. Y ahí empiezan a surgir los derechos sociales. Así que muchos tienen que ver con las condiciones de trabajo. El derecho a la jornada limitada, por ejemplo. El saber que la jornada dura 8 horas. El derecho al descanso. El derecho a que el salario no esté por debajo de un mínimo. El derecho a poder organizarse al momento de negociar las condiciones de trabajo, la posibilidad entonces de que no negociemos de a uno, sino que todas las personas que están trabajando puedan sentarse y negociar condiciones iguales para el conjunto. Estos son entonces derechos laborales, derechos sociales, y junto con eso apareció, por ejemplo, el derecho a la educación. No ya solamente como el derecho a que no me impidan ir a la escuela, que no me prohíban ir a la escuela, sino como el derecho a que se construyan escuelas, se cree un sistema educativo. También el derecho a la salud, no ya como el derecho solamente a que no me envenenen, a que no me afecten en mi salud, sino el derecho a que alguien cuide mi salud, a que el Estado construya un sistema al que recurrir cuando yo estoy afectado en mi salud.
Y también hubo que pensar en la situación de las personas que trabajan cuando no pueden trabajar. Cuando no pueden trabajar por una enfermedad, cuando no pueden trabajar porque llegan a una edad en la que no pueden rendir o exigirse físicamente del mismo modo, o porque llegado a cierta edad hay derecho a descansar. ¿Cómo iba a vivir la persona que trabaja si no puede o ya no debe trabajar? Entonces aparece ahí un derecho a que se creen sistemas para proteger a las personas cuando por algún motivo no pueden eh, obtener un ingreso propio. Otra de las razones, por supuesto, es cuando uno pierde el trabajo, porque quien lo contrató deja de querer que uno trabaje ahí. Para resolver estas situaciones, el desempleo, la edad avanzada o la enfermedad que impide trabajar, aparece el derecho a un sistema de seguridad social, se llamaba. Es decir, que nos dé cierta seguridad, cierto mínimo, cierta base, sin importar cuál sea nuestra situación social. Todos estos derechos, hay algunos más y probablemente podamos entrar con más detalle en algunos, estos son los llamados derechos sociales. Se crean en esa lucha de la gente que trabaja hacia el final de los años 1800, hacia el comienzo del siglo XX, de los años 1900, y empiezan estos derechos a aparecer en leyes, y de las leyes llegan a incluirse en las declaraciones de derechos humanos. Cuando decimos que las incluimos en declaraciones de derechos humanos, lo que queremos decir, y acá retomo algo que dijo Emiliano en la reunión anterior, Emiliano decía, retomando algo de lo que alguien en el público también les indicaba, son esos derechos que tenemos solo por ser personas. Entonces ahora, además de la vida, la libertad, la integridad física, la libertad de culto, la libertad de expresión, estas protecciones, estos derechos que tenían que ver con nuestra situación social, también son derechos que tenemos por el solo hecho de ser humanos, son también derechos humanos. Entonces, el primer lugar donde aparecieron fue en aquella famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, que escribieron, que firmaron los países a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo, ustedes saben que esta declaración es la que se escribe después de la guerra, donde los estados se comprometen a reconocer que ciertos derechos, ciertas cuestiones, deben respetarse para todas las personas, que los estados no pueden infringirlos, y hacen ese compromiso, lo hacen delante de los demás estados. Y en esa misma declaración incluyen derechos sociales, derechos laborales, la seguridad social, la educación, la salud, la vivienda. Y están ahí, están puestos también, porque uno de los sentidos de esa declaración es que no vuelva a repetirse nunca más el horror que se había vivido bajo los totalitarismos. Y en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se dice que es importante asegurar a los seres humanos una vida libre del miedo y de la miseria. O sea, el miedo y la miseria eran igualmente dañosos para los seres humanos. Y la manera de resolver la miseria era comprometerse a que nadie iba a estar sin trabajo, sin vivienda, sin educación, sin salud, sin protección social. Ahí arrancan, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, estos derechos se convierten ya en derechos humanos. Aparecen después, esto quizá ustedes lo sepan, a lo largo del siglo XX, en esta segunda mitad del siglo XX, se fueron firmando otros tratados donde esos mismos países empiezan a detallar, a desarrollar el contenido de esos derechos en lo que se llaman pactos, en convenciones. Son todos acuerdos entre estados donde se comprometen a respetar derechos y a veces a proteger a ciertos grupos especialmente. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Convención de los Derechos del Niño. Son acuerdos de los países para proteger ciertos sujetos, porque no basta decir estos derechos son para todos los seres humanos, parece que en algunos casos hay que
explicitarlo, y por eso hay algunos documentos específicos. En el caso argentino, la Argentina no solo firmó estos tratados, sino que hizo algo más. Desde hace 25 años, esos tratados, esas declaraciones, tienen el mismo valor que la Constitución. Entro un segundo en esta cuestión, que es un poco más técnica, pero es importante saberlo. Cuando nosotros decimos que un derecho tiene el mismo valor, la misma jerarquía que la Constitución Nacional, lo que estamos diciendo es que ninguna política, ninguna decisión, ninguna norma, ninguna acción de ningún poder del Estado puede ir en contra de esos derechos. Dicho de otra forma, si yo estoy en el Estado y tomo una decisión cualquiera en política educativa, en política de salud, en política de vivienda, ninguna de esas políticas puede violar estos derechos que están en la Constitución. Y tampoco las personas privadas, las empresas, las personas individualmente, tampoco pueden violar estos derechos. Entonces, al consagrarlos como derechos, estamos diciendo que ningún gobierno puede pasar por encima de ellos. Y también estamos diciendo que cuando tenemos vivienda, cuando tenemos educación, cuando tenemos trabajo, ninguna de esas cosas es un regalo, una gracia, un favor que alguien nos hace. Son cosas a las que tenemos derecho, del mismo modo que tenemos derecho a votar o a publicar algo en el diario, a decir algo por la radio, a que se respete nuestra privacidad. Del mismo modo que tenemos derecho a esas cosas, tenemos derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la salud. Esto es importante porque en muchos casos hemos tenido gobiernos históricamente que nos decían: nosotros respetamos estos derechos, la libertad de expresión o el derecho a votar, pero no la salud, la educación o la vivienda. Bueno, eso hay que ver según se pueda, vamos a ver si nos alcanza la plata o si ustedes se portan bien. O a veces nos planteaban trueques, ¿no? Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Quiere trabajo o quiere salud? ¿Usted quiere que le respetemos su libertad de expresión o quiere que le garanticemos educación? Y esas opciones el gobierno no las puede dar, ¿no? No nos puede dar a elegir qué derecho preferimos dejar a un costado, porque el Estado está obligado a respetarlos y a garantizarlos a todos. Pero es bastante común en la historia argentina esta propuesta de trueque, ¿no? De decir, bueno, yo te doy este derecho, pero vos renuncias a este otro, ¿no? Un caso clásico es: ¿usted quiere trabajo o quiere derechos laborales? ¿No? Entonces, si queremos un empleo, tenés que aceptar que te paguemos menos de lo que te corresponde. O si querés trabajar, tenés que aceptar que va a ser en negro. Eso es un trueque, un intercambio. Te doy trabajo a cambio de que vos mañana no tengas jubilación y de que los jubilados y las jubiladas de hoy tengan menos recursos porque no se hacen los aportes. Esta es una idea que está muy instalada, pero que no es constitucional, no es lo que el Estado argentino se ha comprometido a hacer. Y otro elemento que me interesa mencionar, ya no quiero extenderme más, si podemos hablar, es la idea de que estos derechos sociales, al igual que los otros, que los civiles y políticos, son derechos universales. Si ustedes leen la Declaración de Derechos Humanos, van a leer que arranca cada artículo diciendo: toda persona tiene derecho a tal y cual cosa. Esto también es importante porque en algunos casos ese carácter universal, o sea que abarca a todas las personas, se pone en duda también en el discurso público, en el discurso político, en el discurso de los medios. A veces se quiere recortar esa universalidad y decir, por ejemplo, no, sí, hay derecho a la salud, pero para la gente de esta provincia, de esta ciudad, de este país, los que sean de otra provincia, de otro país, de otra ciudad, bueno, que vayan y consigan salud por otro lado. O hay derecho a la educación, sí, pero la gente que viene de otro lado, ¿por qué lo vamos a dejar educarse?
Y esto no pasa solamente entre países, ¿no? Hay ciudades que se niegan a recibir a otros, provincias que quieren darle prioridad a su población, siendo todos del mismo país, ¿no? Pero, así que la universalidad a veces se achica con esta idea. Bueno, hay gente que en realidad no estaría abarcado por el toda persona. Y la segunda forma en que se achica la universalidad también es cuando se empiezan a poner condiciones, o se nos empieza a pedir que hagamos algo para merecer un derecho. Les pongo un ejemplo, la vivienda. Es muy común decir, bueno, el sueño de la casa propia. Pero es una idea contraria a la noción de derecho humano, es pensar que la vivienda es un sueño. La vivienda no es un sueño, es un derecho. Y está muy instalada la idea de que, bueno, para tener vivienda hay que hacer algo, hay que merecerla, hay que trabajar, hay que... Pero eso no está en ningún lado, porque pensémoslo en el caso de algún otro derecho, ¿no? Supongamos que el derecho a la educación alguien lo planteara como un sueño, ¿no? Decir, bueno, el sueño de tener un banco en la escuela, eso sería insólito, quiero creer todavía que nadie lo aceptaría, o el sueño de votar. Y no es un sueño, es un derecho, la gente va a ir a votar porque tiene derecho a votar. Pero con la vivienda, en cambio, que es tan derecho como votar o educarse, con la vivienda todavía no hemos dado ese paso y se sigue diciendo muy fácilmente, hay que merecer, hay que hacer algo. Es como si uno para tener derecho a la salud tuviera que merecerlo y llegara, por ejemplo, al hospital y dijera, mire, tengo cálculos en la vesícula, y antes de tratarnos dijeran, bueno, pero usted qué tan buen enfermo es, o sea, ¿cómo se ha portado? Y entonces si uno dijera, no, le preguntara al médico si ha hecho ejercicio, si come sano o si come cosas fritas, y como resultado de eso tuviera más o menos derecho a que lo atienda. Esta idea, que es un delirio, aunque vale saber si alguien no lo está pensando en algún momento, pero esta idea, que es un delirio, en el caso de la vivienda, por ejemplo, está muy instalada. Y antes de pensar, para saber si alguien tiene derecho a la vivienda, la primera pregunta es si tiene vivienda o no. Esa es la pregunta. Pero empiezan a aparecer otras. Bueno, pero ¿qué tan buena persona, qué tan buen trabajador o trabajadora es? Eh, esas preguntas no se llevan bien con la idea de derecho, porque el derecho no se gana, se tiene. Y finalmente, la idea de derecho significa no solo que los tenemos, sino que los podemos exigir, y hay varios mecanismos para exigirlos. Hay unos que son lo que algunos llaman mecanismos políticos, es decir, el reclamo, la movilización, el petitorio, la exigencia planteada, por ejemplo, a través de los medios, a través de la acción política sobre quienes tienen que garantizarlo, y en algunos casos la acción judicial, la exigencia a través de justicia, a través de los amparos. Es una de las medidas judiciales que existen para decir, yo tengo derecho a algo, mi derecho se está violando y recurro a la justicia para que lo haga valer. Y la Argentina en los últimos 20 años tiene muchos ejemplos de derechos que se han hecho valer por vía judicial, porque a veces la acción política no ha podido definirlo, no ha podido lograrlo, y en algunos casos la acción política, la acción judicial, perdón, lo ha podido lograr. Eh, entonces, para mí el gran desafío que tenemos en estos temas siempre es acostumbrarnos a pensar en el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la jubilación, al trabajo, de la misma manera que pensamos en el derecho a votar o en el derecho a la libertad de cultos. Si empezamos a pensarlo así, hay muchas discusiones públicas que cambian de coordenada y que se tienen que dar de otra forma, ¿no? Creo que esa es todavía la tarea que tenemos pendientes en una sociedad, en un país que se acostumbró a considerar que tenemos derechos políticos y todavía a veces piensa que para acceder a los derechos sociales el mecanismo es el mercado. Eso lo dejaría ahí, si les parece, y podemos hablar del tema que les interese a ustedes. Gracias.
Gracias, Horacio. Yo ahí voy a empezar a dar la palabra. Yo te quería hacer antes dos yo. Una es un poco, vos nos contaste un poco cómo se fueron armando estos tratados, qué lugar juega el Estado. Yo te quería preguntar un poco por el lugar de la sociedad también, qué lugar juega la comunidad en esa defensa de derechos. Después vos dijiste un poco también que estos derechos económicos, sociales, culturales son derechos humanos, pero yo te quería preguntar si había algunos más importantes que otros. Es decir, ¿el derecho al voto es más importante que el derecho a la vivienda o no? ¿Cómo es eso? Esas dos. Bueno, empiezo por esta última. No, los derechos, y esto aparece mucho también en la discusión pública, ¿no es cierto? Eh, los derechos humanos, si ustedes leen la declaración, los pactos, y si leen la Constitución también, están reconocidos los derechos, pero no están reconocidos en un orden jerárquico, en un orden de importancia, en un ranking, digamos, de derechos, no, están todos puestos a la misma altura. Y esto, por un lado, es bueno, porque significa, ¿qué significa que todos los derechos estén reconocidos a la misma altura? Que la idea es que para vivir una vida humana plenamente necesitamos de todas esas cosas, que todas esas cosas son importantes, que tenemos que tener trabajo, pero también tenemos que tener privacidad, que también tenemos que tener salud, también tenemos que poder expresarnos. Necesitamos de todo eso, son todas dimensiones de nuestra vida. Entonces, si pusiéramos una como más importante que otra, en realidad estaríamos definiendo otra forma de humanidad, donde es más importante pensar que trabajar o estar sano que ser libre. Bueno, entonces, todos los derechos están a la misma altura. Esa es la parte buena, es esta que acabo de decir. La parte mala es que, y ese es el truco también, todas las personas tenemos los mismos derechos y los podemos ejercer al mismo tiempo y generalmente los queremos ejercer al mismo tiempo. Entonces, ¿esto qué plantea? El problema de la convivencia de los derechos ejercidos por distintas personas al mismo tiempo, porque vivimos en común. Ahora un poco nos estamos olvidando de eso por el aislamiento, pero en general vivimos en común y nos chocamos todo el tiempo. Y entonces surgen lo que los abogados llaman a veces un conflicto de derechos. O sea, un ejemplo que se suele decir muy seguido y que nos pasa a los que estamos en la docencia. Somos afiliados a un gremio, el gremio dicta una medida de huelga y entonces nos dicen, bueno, ustedes tienen derecho a hacer huelga, pero el derecho a la educación de las personas que van a la escuela, a la universidad, y ahí parece que hubiera un conflicto. Y entonces la idea es que no tenemos una manera de decir, el derecho a educarse es más importante que el de la huelga o el de la huelga es más importante que educarse. Como no hay un ranking, la Constitución nos tira la tarea de armonizar los derechos. Es decir, que todos se puedan ejercer en la mayor extensión posible al mismo tiempo. El ejemplo fácil es, por ejemplo, la libertad de circular y el tránsito. Hay un montón de reglas de tránsito. Tenemos libertad de circular, pero no podemos ir por cualquier lado. Existen los semáforos, las calles con una mano y con otra. Hay velocidades máximas, mínimas. Todo eso es regulación para que todos podamos circular al mismo tiempo sin matarnos, sin matarnos tan seguido. Entonces, la idea de esta es la reglamentación de derechos y se aplica a todos los derechos. Entonces empiezan las regulaciones para decir, bueno, los maestros, las maestras pueden hacer huelga, pero hay condiciones, hay un trámite, hay una conciliación obligatoria, por ejemplo, que es una manera de frenar la huelga por un tiempo. No podemos ejercerlo sin ningún límite. Así que primera idea, los derechos son todos iguales, hay que armonizarlos, se armonizan a través de reglamentos, y acá viene la otra parte, la reglamentación es por ley, es decir, sale de un lugar como el Congreso donde supuestamente están todas las opiniones que nos representan. De esa manera se supone que se puede alcanzar una reglamentación donde ningún grupo termine por negarle derechos al otro. Y esa reglamentación, por supuesto, tiene que ser
destinada a lograr algún fin legítimo, tiene que servir para algo sensato. Es decir, por ejemplo, en la libertad de circular, las reglas de tránsito sirven no para impedir a alguna gente que circule, sino para que todos podamos circular con seguridad, con eficiencia. Esa es la idea. El derecho a la educación está reglamentado también. Uno no puede decir, empiezo mi educación en la universidad. O tengo 35 años, quiero hacer la primaria con niños de 6. No se puede. Está reglamentado y el objetivo, de nuevo, tiene que ser asegurar que todos podamos educarnos de una manera adecuada, que podamos lograr el objetivo ese. Así que la idea de la coexistencia de los derechos nos lleva inmediatamente a estar atentos a cómo se los reglamenta y con qué objetivo. Y la segunda cuestión que mencionabas vos, Juan, del rol de la sociedad, digamos, la sociedad está implicada en el tema de derechos humanos de dos formas. Por un lado, como titular de derechos, o sea, cada uno de los que integramos la sociedad y algunas instituciones, como por ejemplo los gremios, tienen derechos humanos. Incluso los gremios, esto es medio raro, pero los gremios tienen derechos humanos, derechos que están incluidos en la declaración. Pero la sociedad está implicada también como obligada a respetar los derechos humanos. Estamos obligados a respetar cada uno los derechos de las demás personas. Y parte de esta obligación de respeto, y está puesto en los pactos, es la de luchar para la vigencia efectiva de estos derechos. O sea, nuestra tarea como integrantes de una sociedad es también esa. Es impulsar, promover, no desde una función en el Estado, si no la tenemos, sino simplemente desde nuestros lugares en la sociedad, individual o colectivamente, impulsar la vigencia de esos derechos. Así que tenemos esa doble tarea de respeto y de promoción. No estamos, nadie nos va a venir a revisar a ver qué tan bien lo hemos hecho, por supuesto, pero ese es un poco el planteo de cómo cada una está metido en la cuestión de derechos humanos, además de como titular de derechos. Bien, Horacio. Mira, voy a hacer una cosa, te voy a hacer una más yo y después ya sí. Vos decías esto que los derechos humanos ya le pertenecen a la gente por el solo hecho de existir, que no hay que ganárselos. Yo te quería preguntar, ¿se pueden perder? Es decir, por ejemplo, si yo empiezo a hacer cosas que están mal para la norma, ¿pierdo mis derechos o son para siempre? ¿Cómo es eso? Claro, está bien, es importante esa pregunta también. Los derechos humanos, por supuesto, no se pierden. Como los tenemos por ser humanos, la única forma de dejar de tenerlos es dejar de ser humanos, que es algo que no lo podemos hacer. No tenemos ese poder de dejar de ser humanos. Podemos dejar de vivir al sumo, eso es todo. Pero ¿qué pasa? Hay leyes que prevén, por ejemplo, que si yo, no sé, falsifico billetes, me mandan a Bower por X años, ¿no? Entonces, sí, estoy privado de mi libertad en ese momento. O si cruzo un semáforo en rojo, me cobran una multa y me privan de una propiedad que tengo, unos pesos que tengo que sacar. Este es un ejemplo más técnico, pero si cometo algún delito electoral, me pueden impedir votar por algunos turnos electorales. Ahora, esto no significa que yo pierdo el derecho ni mi libertad, ni mis derechos electorales. Esas penas, esas privaciones, son parte de la reglamentación. Y en general casi todas las penas, entendidas como privación de derechos, son válidas solamente si sirven para esto que decíamos hace un rato, para un fin legítimo. Tienen que servir para algo. No pueden tener como única finalidad hacerte sufrir. En el caso del derecho al voto es menos pensable, pero en el caso de la privación de la libertad por ir a una cárcel, el objetivo no puede ser el sufrimiento, y eso es algo que en la Argentina está dicho hace muchísimos años, no es un invento de ahora, ¿no?
Me salgo un poco de los derechos sociales, pero el artículo 18 de la Constitución, famoso porque dice muchas cosas sobre las cárceles, y una de las que dice es que las cárceles no tienen el objetivo de castigar a las personas. Ustedes lo cruzan eso con lo que se suele decir en los medios y no se entiende. Si parece que el único objetivo de la cárcel es el castigo. No. El objetivo de la cárcel es que alguien que atentó contra los derechos de otro no lo vuelva a hacer. Ese es el objetivo legítimo. Entonces, nuestro derecho, nadie pierde los derechos humanos, porque nadie puede dejar de ser humano. Hay veces que nos los restringen, como el caso de la cárcel, de la multa, de no dejarnos votar, pero porque se supone que vamos a lograr un objetivo aceptable, un fin legítimo. Y si no fuera así, si tuviera demostrado que no se logra, entonces esa sanción no tiene sentido, habrá que pensar en otras. Bien, Horacio, gracias. Ahí se sumó Paola, que después nos puede poner por el chat de dónde, desde dónde, y también se sumó ahí Celi, que está como Galaxy, pero secretaria de Educación, Cultura y Deportes de Malvinas. Bueno, ahí ahora sí, hablo la pregunta, así sin miedo. Vieron que yo pregunté lo primero que salía. Les invito también a ustedes, también a eso, a que se animen. Dale, Álvaro. O Patrick, ahí. Aquí estamos. Buenas tardes a todos, todas. En principio quería consultar en relación a si existe alguna ley para monopolio u oligopolio, puntualmente porque cuando abro un Google, generalmente me llega información, si no de Clarín, de La Nación, de Infobae, son los más fuertes, ¿no? Y digo, en cuanto a eso, ¿quién regula eso? Supongo que Google será, porque tendrá algún contacto con las empresas puntualmente, pero me invade, digamos, eso en el celular. Y si bien yo tengo la posibilidad de filtrar eso porque puedo decidir qué veo, qué no, entiendo que mucha gente por ahí no... Hoy, sin ir más lejos, mi mamá, mi vieja, no sabía que Clarín es dueña de Telecom, de Fibertel, de etcétera, etcétera, de tanta cosa, ¿no? Entonces digo, ¿qué poder, y si es que hay alguna posibilidad de que alguna ley o alguna cuestión judicial pudiese frenar eso o algo por el estilo? Y una segunda pregunta rápido es, ¿qué pasó con la ley de medios? Y más allá de que la desguazó Macri, ¿hay posibilidad de que eso pueda llegar bueno, a reverse, a instalarse otra vez la ley, etcétera? Gracias. Bueno, las dos preguntas tienen un aspecto en común y después hay alguna cosa específica después en la que podemos entrar, pero lo que tienen en común es que estamos pensando en un derecho, la libertad de expresión nuestra, la libertad de acceder a la información, el derecho humano de libertad de expresión incluye no solo dar a conocer ideas, sino buscarlas, recibirlas, transmitirlas, y entonces cuando uno quiere ejercer ese derecho, pero las opciones que tiene son unas o muy pocas, inmediatamente empezamos a sentir esa limitación, ¿no? Porque yo si pienso en radio, pienso en una radio, si pienso en un diario, estoy pensando en Córdoba, por ejemplo. ¿Cuál es el diario de Córdoba? Uno solo. ¿Que acaso hay otro? ¿No? Y sí hay otro, pero... entonces, esa idea de que queremos ejercer nuestro derecho, pero hay muy pocos elementos con que hacerlo, en realidad lo que nos está mostrando es que hay alguien con un poder muy importante al punto tal que puede limitar el ejercicio de nuestro derecho. Pasa en estas cuestiones de comunicaciones y en otro montón de lugares. Por ejemplo, se suele decir que vivimos en un sistema, el capitalismo, de trabajo libre, porque no somos esclavos, ¿no? La idea esta de que el capitalismo vino a reemplazar a la esclavitud o al feudalismo. Pero no es tan libre el trabajo, porque si yo quiero ir a trabajar a Volkswagen, no basta con que yo quiera ir, me tienen que dejar de entrar y me tienen que contratar. Entonces, así como en realidad no está tan pareja la cuestión entre el que va a pedir trabajo y el que lo contrata, tampoco está tan pareja la relación entre mi situación como persona que quiere informarse, que quiere dar a conocer sus ideas, y alguien que tiene la posibilidad de controlar eso, por ejemplo, siendo dueño de
muchos medios, como citabas vos el caso de la concentración que se ha dado entre un diario, una editorial, un canal de televisión, una empresa de teléfono, una empresa de internet, a todo junto. Entonces, este problema, el de oligopolio, es decir, que haya muy pocas empresas que den un determinado producto o servicio, o monopolio cuando es una sola, es problemática desde dos lados. Primero, porque afecta la posibilidad de que los demás ejerzamos nuestro derecho. Yo no puedo elegir bien informarme si las opciones son pocas. Y cada vez que aparece una, no puede competir y la saca. El segundo aspecto en que esto es problemático es que la Constitución argentina es contraria a los monopolios, ¿no? El artículo 42 de la Constitución regula los derechos de los usuarios, de los consumidores, y uno de los aspectos que le encarga a las autoridades combatir es el monopolio. Hay que defender la competencia. Esto, reitero, esto es la competencia entre empresas. No es que tengamos que competir para ejercer nuestro derecho, no es que tengamos que competir por entrar a la escuela, no es que tengamos que competir para ver quién tiene derecho a la salud. Esos son derechos por los que no hay que competir. Pero entre las empresas, la Constitución manda que haya competencia, no monopolio. ¿Qué se ha hecho generalmente desde el Estado? Se han dictado normas, hay una ley de defensa de la competencia, hay un organismo público que revisa eso, y cuando se llegó a los medios, la discusión fue más fuerte. ¿Por qué? Porque las empresas dijeron, nosotros no somos como los fabricantes de autos o como las empresas que fabrican cerámicos. Nosotros somos un instrumento de la libertad de expresión. Entonces, cuando ustedes quieren limitar, ustedes del gobierno quieren limitar la cantidad de empresas de las que podemos ser dueños, no están solo limitando el oligopolio, sino que están limitando la libertad de expresión de estas empresas. Y eso fue lo que se discutió mucho con la ley de medios. Porque lo que la ley de medios intentaba era que no existieran empresas demasiado grandes que finalmente terminaran siendo las voces dominantes y que no hubiera verdadera libertad de expresión porque solamente alguna gente se podía expresar. La ley se aprobó en 2009, algunas empresas, particularmente el Grupo Clarín, las impugnó repetidas veces y finalmente llegó a la Corte Suprema que analizó si esa ley era constitucional o no. Es decir, si la ley afectaba la libertad de expresión del Grupo Clarín. Y la respuesta de la Corte fue que la ley era constitucional. Esto siempre es importante acordarse porque es algo que se perdió un poco en la memoria. La Corte aceptó que la ley era constitucional. Hubo que esperar a un cambio de gobierno y otro gobierno, el gobierno de Macri, a través de un decreto de necesidad y urgencia, que es una cosa que existe en la Constitución, por la cual el presidente en algunos temas y bajo ciertas condiciones puede cambiar leyes o crear normas que son como leyes, que son cosas que debería tratar el Congreso. Lo que hizo entonces fue cambiar la ley de medios, la modificó mucho. Y después el Congreso revisa esos decretos, pero en este caso lo aceptó. Eso también hay que recordarlo. El Congreso hizo un control y no lo... La pregunta que vos me haces es si algo se podría hacer. Yo te diría jurídicamente, por supuesto hay mucho para hacer. Se puede volver a impulsar una legislación que trate de limitar eso, porque la Corte dijo que estaba bien, que era constitucional. La otra parte de la pregunta, que es ¿qué tan viable es eso? Una pregunta que generalmente la que nos pueden responder son la gente que hace ciencia política o que conoce la calle políticamente. A mí me parece que en este momento es difícil, pero es una opinión que es una opinión como de alguien que pasa por la vereda. No tengo ningún estudio ni ninguna autoridad especial para decir nada sobre el tema. Yo creo que este mismo problema del monopolio se da con respecto, que hablábamos con la ley de medios, se plantea con Internet. Internet está, digamos, lo que nosotros estamos acostumbrados a considerar herramientas, instrumentos como Google o Facebook o Twitter o cualquiera de estas cosas, son todas empresas. No es que existen en Internet solamente, son empresas. Y como tal, compiten o dejan de competir, crean monopolio, consolidan su posición. En eso están abiertas a la misma problemática de regulación.
con un agregado, que existe un derecho humano que generalmente nadie lo toca, es poco invocado, que es el derecho de acceder a la ciencia y a la cultura y a la tecnología. Ese es un derecho humano también, está en el artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es muy interesante porque es un derecho que dice, en muy resumidas cuentas, los avances científicos son avances de la humanidad, por lo tanto, toda persona tiene derecho a beneficiarse de eso. Cuando se descubre una vacuna, la descubre alguien, un equipo, sí, pero ese avance en realidad es el resultado de lo que la humanidad ha ido generando a lo largo de la historia. Nadie baja del cielo con una solución científica. Se construye desde lo que ya está. Entonces, en medicación, en vacunas, en un montón de temas, ese derecho, el derecho de acceder a la ciencia y la tecnología es crucial. Y en Internet se combina con la libertad de expresión. Entonces sí hay buenos motivos para regular. Cierro con esto, el problema general es que muchas de estas empresas están radicadas fuera del país y entonces es difícil que la legislación argentina las alcance completamente. Por eso hace falta muchas veces acuerdos a nivel internacional para regularlas. Bien, bien. ¿Alguien más que tenga ganas? Lo que se les ocurra, ¿eh? No hace falta lo que les venga. Una duda, algún comentario de lo que hayan escuchado. Patri, dale. Sí, yo un par de cuestiones, capaz que son mucho más elementales, pero bueno. Yo quería preguntar, por un lado, en torno al tema del derecho al trabajo y por otro lado, el tema del derecho a la educación. Dos problemáticas. Una, con el derecho al trabajo, quería preguntar el tema este de la precarización laboral y, por ejemplo, hay mucha gente de diversos movimientos acá en la localidad que cuentan con lo que le llaman salario complementario. Y ese tema es el que me queda dando vuelta con el tema de decir, bueno, el derecho al trabajo es precarización laboral, esa cuestión. Y la otra pregunta es con respecto a el derecho a la educación, cuando, por ejemplo, en la localidad tenemos 2 escuelas primarias y una de gestión privada, y las escuelas primarias provinciales están con una población exagerada, una con 700 alumnos, otra con 650, y no hay creación, o para crear una nueva escuela hay una serie de protocolos y de cuestiones y que no está ocurriendo. Entonces hay una sobrecarga de los trabajadores docentes con una sobrecarga de niños por grado. Entonces, ¿hasta qué punto el derecho a la educación de calidad está garantizado? Y en esa misma pregunta, el tema del derecho a la huelga, porque ocurre que el docente es muy difícil que se manifieste y manifieste su malestar desde un paro, porque hay un derecho a la huelga, pero también hay una reglamentación que le descuentan el día de trabajo, y entonces el hilo se corta por lo más fino, el derecho a la protesta no lo ejercen. Son todas esas cuestiones. Bueno, muchas gracias. Son muy, muy buenas preguntas, cuestiones bien interesantes. Voy a tratar de ir, las voy a ir recorriendo. Si queda algo pendiente, me vuelven a decir. Una cosa inicial que sirve para los 3 puntos, para las 3 cuestiones. Tener un derecho, hemos dicho varias cosas sobre qué es tener un derecho, pero lo importante es saber siempre que una ley, una constitución o los derechos no cambian la realidad. Porque no son para eso. Me explico. Muchas veces hay alguna gente que dice, no, bueno, pero en realidad no hay derecho a la educación, porque mira, la gente no puede ir a la escuela. O no hay derecho al trabajo porque está muy difícil conseguir. Y ese es un argumento tramposo.
Lo que esa persona nos quiere decir en realidad es, no tenés derecho al trabajo, y lo que o no tenés derecho a la educación. Y lo que se intenta hacer es justificar la violación de ese derecho, diciendo, ven, lo estamos violando, o sea que no hay un derecho. Sería algo parecido, doy este ejemplo para ver si se entiende mejor, que cuando uno cruzara un semáforo en rojo, se para del otro lado de la calle y dice, no, el del semáforo en rojo no prohíbe pasar, miren si yo pase. Claro, evidentemente el semáforo, la luz roja no te va a detener. El derecho a la educación no impide que los gobiernos, los municipios, las provincias se dediquen a excluir gente de la escuela. Por sí solo el derecho, la frase esa no lo va a hacer. Lo que hacen los derechos, igual que el semáforo en rojo, no cambian la realidad, no cambian el tránsito, sino que nos dicen qué hay que hacer frente a la realidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estamos obligados como Estado, como sociedad a hacer? Entonces, yo veo un semáforo en rojo y digo, estoy obligado a detenerme. Yo pongo en mi Constitución que hay derecho a la educación, estoy obligado a garantizarla. Estoy obligado a crear las escuelas, a hacer los bancos. Pero esto lo digo porque suele usarse en el discurso público y en el discurso justificatorio de muchos gobiernos y de muchos economistas, por ejemplo, también, el decir, no hay derecho al empleo o al trabajo porque no, hay mucho desempleo, precisamente. Porque hay desempleo tenemos que hacer valer el derecho al trabajo. Entro entonces a estos 3 puntos que me planteaba la compañera para ir viendo qué tienen que decir los derechos ahí. La idea de la precarización laboral, ¿qué significa? Que tenemos, por un lado, un derecho al trabajo, está en el artículo 6 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ahí dice que toda persona tiene derecho a ganarse la vida con un trabajo libremente elegido o libremente aceptado. O sea que tenemos derecho a trabajar y a vivir de ese trabajo, porque no es que tenemos derecho a hacer algo y que no nos paguen. Entonces los estados están obligados a generar las condiciones que creen trabajos productivos. Cuando decimos que alguien está en un empleo precario, significa que ese derecho está y no está. O sea, que está trabajando, pero en realidad no tiene las protecciones de alguien que está empleado, o no cobra lo mismo que cobra alguien que hace la misma tarea, o que no tiene las protecciones de salud laboral, de higiene laboral. Todo eso es la precarización. Que si me echan no me van a pagar una indemnización. Todos esos son violaciones de derechos laborales, de derechos que están en los tratados de derechos humanos. A las condiciones dignas de trabajo, a la jornada limitada, al salario. Ese salario tiene que asegurar un nivel de vida adecuado. Todo esto está ahí. Entonces, cuando los gobiernos crean, digo los gobiernos porque en general existe, por supuesto, el empleo negro en el sector privado, pero lo dramático es cuando el empleo negro aparece en el Estado. Muchas veces los gobiernos a lo largo de la historia argentina han dicho, bueno, te damos un trabajo, pero no te vamos a indemnizar si te despedimos, no tenemos realmente contrato, no te podés sindicalizar, no te hacemos aportes y te pagamos el 10% de lo que cobraría una persona que haga este mismo trabajo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Estado se autoriza a violar esos derechos? Porque te dice la alternativa es que estés en la calle. Entonces vuelvo a esta idea del trueque, ¿no? ¿Querés derechos laborales o querés que te demos algo? Y se instala esta idea de que el trabajo es algo que se da. Como dijo hace unas semanas un empresario, Mario Pergolini, decía, nosotros los empresarios que damos trabajo. No se trata de eso, no es una cosa que dan. El trabajo es un derecho y hay reglas para eso. Entonces, la precarización es muy difícil porque generalmente el Estado, que es el que debería controlar, nos ha instalado la idea de que está haciendo algo por nosotros, por nosotras, poniéndonos a trabajar en condiciones que no son igualitarias con gente que sí trabaja de eso. La manera de remediar eso es de la misma forma que se remedian todas las violaciones de derechos, ¿no? La acción política, el reclamo, la acción judicial, la organización, porque estas cosas, en materia laboral, el reclamo individual siempre es dificilísimo, las personas no tienen
muchas veces el resto económico, social, los recursos para hacer frente a eso. El otro aspecto de la educación, cuando decía la compañera, tenemos 2 escuelas, están sobrepobladas, no hay suficientes docentes, entonces ahí tenemos, se los planteo así, la cantidad de escuelas que el gobierno crea es el modo en que el Estado cumple con su obligación de respetar el derecho a la educación, y en este caso no lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es mala una escuela sobrepoblada? No porque le tengamos miedo a las aglomeraciones, ¿no es cierto? Ahora sí por el virus, pero una escuela sobrepoblada es mala porque no nos podemos educar bien. Del mismo modo que es mala una escuela que no tuviera techo o que estuviera al lado de una cantera y el ruido no nos dejara estudiar o no se pudiera respirar. Educarse necesita condiciones. Si esas condiciones no están, lo que se está afectando es el derecho a educarse. Entonces, cuando el Estado dice, yo no tengo más recursos, no puedo construir otra escuela, o no puedo construir más docentes, no puedo contratar más docentes, ahí se plantea un tema muy importante en derechos sociales, la cuestión de los recursos. La excusa número 1, el gran éxito de los gobiernos a la hora de dar excusa de por qué no respetan los derechos sociales, es los recursos. No tenemos más, no hay más. Eso puede ser cierto o no, evidentemente. Pero lo que sí está claro, y está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 2, ahí se dice que los estados, para cumplir con estos derechos, tienen que destinar el máximo de los recursos disponibles. El máximo de los recursos disponibles tienen que ser usados para asegurar la vivienda, la salud, la educación de la población, de todos. Entonces, cuando un Estado dice yo no tengo, en realidad tiene que explicar si realmente ha usado el máximo de los recursos disponibles, porque puede pasar que no tenga más, es verdad. Pero yo me animo a decir que en un país como Argentina, eso no pasa muy seguido. No somos un país de ingresos bajos, como suelen clasificarlo los economistas, no somos un país de ingresos bajos, somos un país de ingreso mediano. No somos una potencia económica, pero no somos naciones que están sin recursos. Tenemos recursos naturales, tenemos recursos científicos, tenemos industria, tenemos exportaciones, o sea, somos un país de ingreso mediano. El Estado que dice no tengo para construir otra escuela es un Estado que tiene que explicar qué otros gastos está haciendo, porque ahí sí, no todos los gastos tienen la misma importancia. Los derechos sí tienen toda la misma importancia, pero los gastos que hace el Estado no. Entonces, si un Estado decide que va a comprar un portaaviones cuando debería ser 5 escuelas, ahí está dando la jerarquía equivocada a los gastos. ¿Por qué? Porque hay un derecho a la educación, pero no hay un derecho a tener un portaaviones. O comprar un edificio nuevo para la embajada en Tokio, por decir ejemplos, no son ejemplos reales, estoy pensándolo así un poco en la imaginación, ¿no? Pero entonces, cuando aparece la respuesta de los recursos, la primera pregunta es, ¿en qué se están usando? Porque a lo mejor tenemos que darle la razón al gobierno y decir, hasta acá llegó. Pero es muy probable en el caso argentino que haya todavía no solo recursos disponibles, sino recursos generables, o sea, la posibilidad de conseguir más recursos de los lugares que los estados lo consiguen, que no son muchos. O cobra impuestos o pide prestado, son unas cuantas. Entonces, el análisis de la educación en una escuela sobrepoblada es una escuela que no sirve para estudiar, es una escuela que no respeta el derecho a la educación. Y si el Estado tiene una escuela sobrepoblada, tiene que explicar por qué. Y si la respuesta es los recursos, tiene que decir, realmente no hay más. Cerrando con los temas que había planteado la compañera, la huelga y el descuento del salario. Ese es un tema. El derecho de huelga significa que uno puede hacer huelga, pero también puede no hacerla. Y esa decisión es una decisión sindical. Me hago acá una aclaración. Todavía se discute si la huelga es un derecho que solamente lo puede ejercer un sindicato o si también grupos de trabajadores que no son un sindicato, pero que tienen alguna organización, lo podrían hacer.
la Corte Suprema de Justicia hace 4 años dijo no, solamente lo pueden hacer los sindicatos. Pero es un tema en discusión, digamos, a lo mejor algún día la idea cambia. Pero por ahora uno dice, la huelga es un derecho que para ejercerlo tenemos que estar en un sindicato. No en el único sindicato que nos represente, sino en un sindicato. Ustedes saben que hay muchas ramas de la actividad en la que hay más de un sindicato, ¿no? Si yo soy maestro, puedo estar en UPC, creo, y hay otros. Bueno, el que me representa a la hora de firmar el convenio es UPC, pero la huelga la pueden hacer estos otros sindicatos. Pero pueden no hacerla porque los trabajadores y las trabajadoras piensen que no conviene, no vamos a lograrlo, tenemos otro objetivo. Es un derecho a no hacerlo. Ahora, ¿por qué esa decisión se toma muchas veces? Porque hay miedo al descuento. Y acá les digo mi opinión o lo que yo pienso de esto, pero es un tema que está en discusión todo el tiempo. Si yo digo que tengo derecho a hacer huelga, pero mi patrón, por ejemplo, el gobierno me contesta, yo tengo derecho a no pagarte ese día porque vos haces huelga, entonces yo me pregunto si yo tengo verdaderamente derecho a huelga. ¿Por qué? Porque si hago huelga, en realidad es como si faltara. Al final la huelga es como faltar al trabajo, y se supone que no son lo mismo. Es como si me dijeran, usted tiene derecho a faltar por enfermedad, pero se lo vamos a descontar. Y uno dice, bueno, pero entonces no tengo ningún derecho, estoy faltando. Eso sigue en discusión, y hasta donde yo sé, no es un tema que conozca en profundidad, pero por lo que yo conozco, generalmente cada vez que hay una huelga, parte de la negociación es qué hacemos con los días de huelga, si se pagan o no, y eso forma parte del acuerdo. No ha habido muchos casos en la Corte, por ejemplo, sobre este tema, entonces siempre está ahí en algo que se resuelve en la mesa de negociación. Para mí, si la huelga es un derecho, el descuento del día no se justifica, porque la persona está ejerciendo un derecho, es por eso que no va a trabajar. Pero bueno, les reitero que es un tema que está en discusión, pero pensado del lado de los derechos me parece que va por ahí. Ahí, Horacio, se sumó Tavo, de la Chacana Cooperativa de Artesanas, ahí pide la palabra, y después a mí me gustaría también que Alcira o que María, que de alguna manera representan otros sectores, también se animen a preguntar alguna cosa, y también Gra estaba con ganas de preguntar algo. Tavo, dale vos, ¿me escuchás? A ver, silenciado. A ver si intento reactivárselo yo. Ahí está. Hola, hola. Perfecto. Sí, me parece que Graciela había pedido la palabra antes que yo. Y si no me expongo nomás, es cortito lo mío. Dale ¿Me vos, escuchan? y después Gra, dale. Sí, bueno, de la mano de lo que planteaba Patri, bueno, yo quería hacer más o menos ese correlato, pero si podría hacer una reflexión, Horacio, respecto de las organizaciones que estamos dentro del campo, de lo que sería la educación no formal, de los incipientes centros culturales, o sea, personas que activamos en cuestiones parecidas a lo que se venía planteando, pero no pertenecemos a la parte oficial. O sea, concretamente, si en algún momento planteamos algún sistema de educación, no todos tenemos el trayecto pedagógico, si tenemos algún incipiente conocimiento docente o no somos una escuela oficial, planteamos la cuestión de aprendizaje colaborativo, modo de taller, pero básicamente si podría hacer una reflexión parecida a lo que venía planteando respecto de las cuestiones oficiales, refiriéndose a las organizaciones informales, organizaciones civiles, no sé cómo nombrarnos. Bueno, Tavo, gracias. Hay una cuestión que es, por supuesto, la educación, como muchas otras actividades, está sujeta a una reglamentación. Eso lo dijimos un poco al comienzo, como todos los derechos. La idea es que se reglamenta para poder asegurar que todo el mundo lo pueda ejercer de una manera simultánea, plena, sin... Entonces,
el sistema educativo es parte de eso, y cada tanto se ha ido modificando porque se revisa a ver si esa reglamentación está sirviendo al objetivo, que es que la gente se puede ejercer su derecho a educarse. Entonces hemos tenido, digo, como anécdota, por ejemplo, teníamos un colegio que dependía de la universidad, el que solo podían entrar los varones. Un día eso se cambió porque estaba esa organización que había existido durante 100 o 200 años, ya no estaba respetando los derechos, no estaba sirviendo eso, y se modificó. Y así con un montón de cuestiones en educación hay un cambio frecuente y sobre todo un cambio muy discutido. Es una disciplina, la educación, donde hay mucha producción académica, hay mucha discusión, hay muchos equipos técnicos también en distintos lugares del Estado, fuera del Estado. Es uno de esos temas en los que mucha gente opina sin saber, pero hay gente que sabe y que discute. Entonces, si la pregunta apunta cómo entrarían todas las iniciativas sociales o comunitarias en educación, hay que pensar, por un lado, el derecho a educar, el derecho a educarse, está abierto y son actividades que están, por supuesto, permitidas, y que incluso el Estado podría tener políticas destinadas a favorecerlas, a fomentarlas. Ahora, para la relación de esas iniciativas con el sistema oficial, que básicamente para mí eso significa la posibilidad de emitir certificados válidos, esa es una de las funciones, y asegurar condiciones de trabajo y salariales para quienes trabajan ahí, para quienes ejercen la docencia en esas iniciativas. Ese es un tema que se tiene que discutir por vía reglamentaria. Y una de las claves que uno podría tomar es evaluar si la reglamentación es igualitaria o no, o es discriminatoria, supongamos, ¿no? Digamos, ¿por qué algunas iniciativas privadas en educación son admisibles y otras no? Esas son, ¿cuáles son las condiciones para que iniciativas comunitarias se integren al sistema oficial? ¿Cuáles son las condiciones para que un certificado emitido por una instancia comunitaria sea válido? Entonces, revisar esas condiciones para ver si son igualitarias. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de las personas que van a educarse ahí. Es decir, si la reglamentación está sirviendo para el objetivo de que esa persona se eduque. Es un tema en el que yo puedo pensar solamente el marco del análisis, pero yo no lo conozco en profundidad. Sí creo que hay en juego el derecho a educarse, el derecho a educar, que no está limitado al Estado. En el marco de los derechos humanos, el derecho a educar está también en las personas privadamente, pero como casi todo está sujeto a que haya una reglamentación. Y esa reglamentación hay que evaluarla según si se respeta el principio de igualdad y no discriminación, si respeta el objetivo legítimo, o sea, si está reglamentándose para lograr el objetivo de que la gente se eduque, o a lo mejor hemos heredado fines que antes eran legítimos y hoy no. Alguna vez lo hemos discutido con el tema de la disciplina escolar, por ejemplo. Qué cosas se podían hacer en el aula y qué cosas no. Eso está en reglamentos, son una reglamentación del derecho a educarse, pero bueno, antes se buscaban ciertos objetivos con esos reglamentos que hoy a lo mejor no queremos tener más, y a lo mejor venimos arrastrando una reglamentación que ya no sirve a los fines que hoy aceptamos, pero siguen ahí porque no las hemos cambiado. Me parece que esos son algunos criterios, algunas puntas con las que pensar cómo está organizado el sistema. Hay que pensar el sistema como una reglamentación del derecho a la educación. Bien, ahí María creo que está pidiendo la palabra. Después, bueno, si él sí la tiene ganas, Gray, vamos cerrando, hacemos las últimas, ¿te parece, Horacio? Sí, perfecto. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Te quería preguntar, en este contexto de pandemia, un contexto nuevo, quería saber si había surgido alguna reglamentación con respecto a la educación en las casas o al derecho que está siendo de alguna forma, no sé si vulnerado, no sé si pisoteado, pero se está pasando por arriba
el derecho a la educación de los niños. Ya sé que estamos en un contexto muy, muy particular, pero no sé si han sacado alguna reglamentación específica con respecto a eso. Perdón, la inquietud que vos tenés tiene que ver con que los niños que se están educando en la casa no estarían recibiendo la misma educación, digamos. Esa sería la pregunta. Claro. Sí. Claro, porque no todos tienen acceso a internet, o no todos tienen una computadora, o tienen el mismo nivel económico como para acceder a ciertas cosas. Claro. Entonces quería saber si había alguna reglamentación nueva con respecto a eso. Cuando empezó el aislamiento y después el distanciamiento social obligatorio, y ese conjunto de normas sobre el aislamiento es un ejemplo clarísimo que vamos a seguir usando, me imagino, en la facultad por muchos años, un ejemplo de reglamentación de un derecho, de varios derechos en realidad, desde circular hasta trabajar. Está muy reglamentado. Se reglamentaron todos esos derechos, la educación inclusive, con un objetivo. El objetivo es impedir la expansión del virus y prevenir el contagio. Ese es el objetivo legítimo. Y entonces el aislamiento, el distanciamiento apuntan en esa dirección. Es eso lo que lo justifica. Si en realidad el objetivo fuera encerrar a la gente en la casa, ese objetivo no es legítimo y entonces la reglamentación sería violatoria de un derecho. A medida que pasa el tiempo, se discute cada vez más abiertamente hasta qué punto esa reglamentación está cumpliendo el objetivo para el que fue pensada. Y ahí en general el derecho como disciplina no tiene mucho para decir. En realidad los que saben cómo se transmite un virus son las personas que trabajan en la medicina, en la virología, en la infectología, en la epidemiología. Esas ciencias tiran un diagnóstico y entonces el derecho trata de armar una reglamentación diciendo, bueno, si estas son las vías por las que se transmite el virus, entonces tratamos de dictar una reglamentación que impida eso. En el tema educativo en particular, lo que se empezó a hacer desde el comienzo fue tratar de que las personas de distintos niveles educativos siguieran recibiendo contenidos, realizando actividades educativas que se transmitían a través de internet o de medios de comunicación incluso, teléfonos, WhatsApp, se empezaron a usar distintas herramientas. Lo que inmediatamente se vio es que las personas que no tenían acceso a internet o a tecnologías específicas estaban perdiendo actividades. Yo creo que ahora se está empezando a aparecer como idea que quienes no tengan acceso a esas tecnologías vuelvan a las aulas para que entonces así se puedan equiparar a quienes tienen acceso a tecnología. Claro, el otro punto que hay que poner en el análisis es cuál es el riesgo para el derecho a la salud de las personas que hagan eso, de los estudiantes, las estudiantes de los distintos niveles. Entonces, ¿cuál es la solución para la falta de acceso a la tecnología? Una solución que alguna gente propone es, eliminemos las tecnologías como instrumento, volvamos al aula. Otra gente dice, no, lo que hay que hacer es proveer tecnología a quienes no la tienen. Porque así las personas pueden seguir educándose igual que los que tienen acceso, pero no corren un riesgo sanitario mayor, volviendo al aula. Esto, por supuesto, necesita muchos datos que yo no tengo y supongo que alguna gente sí tiene, cuáles son los riesgos, efectivamente, de ir a un aula, de reunirse con personas. Entonces, el criterio tiene que ser que toda reglamentación debe servir para que la gente se eduque y tenga derecho a la salud al mismo tiempo. Entonces ahí, las distintas alternativas que se empiezan a barajar sobre la educación nos ponen en esas opciones. Yo creo que a lo mejor llegamos a la conclusión de que una u otra solución es mejor, pero esa opción se basa en los datos que tengamos de
de la situación sanitaria. Lo que no tendría que variar nunca es nuestro criterio de análisis. Nuestro criterio de análisis debe ser, queremos que la gente no tenga que elegir entre educarse y estar sano. Entonces, ese es el tipo, otra vez, de trueques que el Estado a veces te propone y que siempre es ilegítimo. Lo mismo ha pasado, salvando la distancia, con el trabajo. Cuando se dijo, para estar sano yo no tengo que salir a trabajar. No me dejan ir a trabajar. Entonces, el gobierno implementa el ingreso familiar de emergencia. Bueno, esa es una manera de intentar que la gente no tenga que elegir entre tener un ingreso y tener salud. Ahí nos podemos preguntar si alcanza, si es suficiente. Por cuánto tiempo va a ser, porque esa dimensión temporal también importa. Esos son los criterios que uno va analizando estas respuestas. Bien, Horacio. Ahí ya vamos cerrando, sí, ahí estaba Gra. ¿Querés que, Alcira, vos querés algún comentario, alguna pregunta antes? ¿O no? Ay, se fue. No, ahí está. Ah, no, ¿quién se...? Ahí está, nadie. ¿Querés? Espera. Ahí está. Sí. Hola, sí, es muy bueno todos los comentarios que están haciendo, bellísimo, me encanta. También para las personas mayores que tenemos tantas necesidades, la verdad que sería muy lindo también comentarlo y poder acceder a varias cosas que debemos hacer como personas adultas, más en esta zona tan carenciada como es Malvinas, que necesita tanto apoyo para que las personas mayores tengamos acceso a muchas otras cosas que las básicas. Me gustaría también saber los derechos que tenemos a pesar de la edad que cada uno tenemos. Es muy fundamental que podamos acceder a derechos como personas mayores. Me gustaría preguntarle al doctor cuáles serían los derechos más básicos para esta zona. Sí, cómo no. Todas las personas, y esto sin importar la edad que uno alcance, tienen todos estos derechos humanos que venimos viendo. Lo que pasa es que es cierto que en distintas etapas de la vida hay derechos que se vuelven de más urgencia, de más importancia. Hay veces que, por ejemplo, hay gente que ejerce sus derechos políticos muy limitadamente porque no tiene interés, pero sí le interesan mucho sus derechos, por ejemplo, la libertad de culto, es una dimensión importante de su vida. Entonces, pero lo mismo pasa a lo largo de la vida. Es como si fuéramos distintas personas a lo largo de la vida. Entonces, a los 18 años el derecho a la salud no lo consideramos, pero después de los 30, 40, 50, etcétera, uno dice, no, yo quiero poder tener acceso a prestaciones. Y a medida que uno quiere descansar en la vida, o sea, quiere decir, ya he trabajado 30, 40, 50 años, tengo que poder parar, la seguridad social se empieza a volver un tema importante y en Argentina es una de las cuestiones que más se lleva a los tribunales, el tema del ingreso, de la jubilación, la pensión. Porque a diferencia de los mecánicos, del personal municipal, del personal docente, de los trabajadores de aceiteros, el colectivo de jubilados, de jubiladas, tiene menos capacidad de presión y tiene menos organización. Hay sindicatos que sí representan a sus personas jubiladas de su rama, pero en general eso no pasa y entonces la capacidad de presión de quienes están fuera del mercado de trabajo desciende, se pierde. Y por eso muchas veces se lleva a la justicia. En general el problema que tenemos es que la Constitución se compromete al Estado a pagar jubilaciones móviles. Esta es una palabra que se suele usar. No el 82% móvil, eso no está en la Constitución, pero sí estuvo en una ley y entonces ha quedado un poco esa idea, pero no está en la Constitución. Lo que la Constitución asegura
es que la jubilación es móvil, o sea que ese monto tiene que acompañar a los salarios de los trabajadores que están en actividad. No necesariamente al de la misma rama en el que uno estaba, pero sí que acompañe la evolución de los salarios, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Los trabajadores en actividad logran aumentos, pero eso no pasa a quienes están retirados o retiradas. En general, ese es un compromiso que a los estados siempre les ha costado cumplir, en general. No es ningún secreto, hay gente que dice lo que pasa es que antes había menos jubilados y ahora hay más, pero eso no es excusa, digamos. Y entonces se dice que no alcanzan los aportes de las personas activas. Perfecto, pero es que el compromiso no es que los activos mantienen a los pasivos. El compromiso es que el Estado pague jubilaciones. Recibe aportes de las personas activas, pero también tiene que cobrar impuestos. Y de hecho hoy ANSES no se financia con los aportes de los activos solamente, se financia con muchas más cosas. Pero creo que uno de los primeros puntos es que hay muchas ideas que están medio instaladas y que son contrarias a los derechos, pero que están muy instaladas. Por ejemplo, la idea de que si no hay tantos trabajadores en actividad, entonces a los jubilados hay que pagar menos. Eso sería lo mismo que decir que como hay menos personas sanas hay que atender peor a la gente en los hospitales. No tiene relación. El Estado está obligado a cumplir con eso. Y en algunas ocasiones lo ha hecho mejor o peor, según la situación política, la capacidad de presión, la vocación de los elencos que gobiernan. Yo me animo a decir que la ley de movilidad jubilatoria que aprobó en su momento el gobierno de Cristina Fernández era probablemente la más respetuosa de la movilidad jubilatoria en muchísimos años. La que adoptó Macri después era menos respetuosa, y la situación actual, en la que depende de un decreto, es menos respetuosa de la movilidad. Lo que pasa es que se ha presentado como una situación temporaria, que va a ser reemplazada por otra ley. Habrá que esperar a eso. Pero temporaria significa que tiene que durar un tiempo, no puede ser por 5 años. Ese es un tema en general con las personas jubiladas, el acceso a una prestación que tiene que ser móvil, no puede depender de la buena voluntad del gobierno. Y después hay otros derechos que generalmente están asociados a necesidades puntuales, y por eso hay un tratado de derechos humanos referido especialmente a las personas mayores. Se llama la Convención Interamericana de Derechos de Personas Mayores. Esa se puede conseguir en internet, se puede leer, a ver si hay dimensiones especiales que a uno le interesen, para promoverlas, para discutirlas, para exigirlas. Pero en general el punto más importante es que todos estos derechos dependen de nuestra organización, de nuestro reclamo. No hay otra garantía que nosotros mismos, no tenemos otra garantía. Y cuando digo nosotros mismos me refiero no solo al grupo específicamente afectado, sino ese grupo organizado y trabajando con otros que puedan también acompañarlo. Me parece que últimamente, en los últimos años, se ha contrabandeado un poco una idea que es medio como estos trueques que yo les decía, que es, pero si ahora la gente de más de 60 años, de 65 años, está muy bien, deberían jubilarse más tarde. Y entonces, porque ahora la gente vive más. Y entonces resulta que avanzar en el derecho a la salud termina siendo malo, porque nos van a obligar a trabajar más años. Esa es una manera un poco retorcida que han encontrado para tratar de alejar la jubilación en el horizonte y convencernos de que nos están elogiando, nos están diciendo, pero usted tiene 60 años, pero está muy bien, y perfectamente. Quiero estar muy bien para poder descansar, para poder estar jubilado bien. No hace falta que para estar jubilado yo esté mal. No confundamos la jubilación con la jubilación por discapacidad, son dos aspectos distintos. Dos derechos los dos, pero en situaciones distintas. Por eso hay que tener ojo, porque en el discurso público cada tanto quieren ahorrar a costa nuestra y lo hacen son muy creativos en general. Muy bien. Alcira, cuando esto pase vamos a ir con Horacio ahí al centro de jubilados, seguro, a charlar, estaría buenísimo. ¿Cómo no? Gra.
Sí, lo que quería preguntarte tiene que ver bastante con lo que decía María Tula. En esta época de pandemia emergió con mucha fuerza, las vimos más que nunca, las profundas desigualdades, ¿no? Y algunos hablan hasta de un 30% en ese tema de la educación, de chicos que están quedando fuera de la educación, mientras se habla de todo este sistema de conexiones y demás. La primera pregunta es, ¿cuál es tu mirada desde el enfoque de los derechos humanos de eso? Y la segunda es, vinculada también con este último DNU sobre el reconocimiento de los servicios públicos, de las conectividades y demás, si es que hay un derecho a la conectividad, si ya está reconocido y demás. Me parece que cuando tenemos gente que queda fuera del sistema educativo, desde el punto de vista de los derechos humanos, la respuesta es muy clara. El Estado está obligado a buscar todos los medios que permitan que estas personas accedan al derecho a la educación en igualdad de condiciones con el resto. Y insisto de nuevo porque aparece esta idea de, bueno, si quieren educación vuelvan a las aulas, aunque todavía no estemos seguros de si eso sanitariamente es sostenible. Ese no es un enfoque de derecho, ese es una propuesta de elegir entre dos derechos. ¿Qué significaría encontrar medidas? Bueno, como pasa con muchas otras cosas, con muchas otras cuestiones y grupos, existen lo que se llaman las acciones positivas, o sea, cuando el Estado hace algo adicional, porque es necesario para cierto grupo, para cierta circunstancia, ir más allá de lo que se brinda a todo el conjunto de la población, porque hay grupos que están en situaciones más desventajosas. Un ejemplo que se suele usar, que no tiene que ver con estos temas, es el cupo femenino, por ejemplo. El cupo femenino en las listas no es que es algo adicional, es una acción positiva, se está impulsando la participación política de las mujeres porque hay obstáculos concretos que lo han impedido históricamente. Entonces yo acá si digo, todo el mundo es libre de conectarse a internet y seguir las lecciones de la escuela por internet, pero resulta que hay gente que no tiene conexión, ahí voy a necesitar acciones específicas. A lo mejor no solo conexión, sino que cuando la pandemia ceda, cuando podamos recuperar una movilidad segura, brindar más instancias, más lugares de formación que lo que haríamos normalmente. Entonces hay que existan chances, lugares donde ir a recuperar la formación. Pero desde todo punto de vista, el eje tiene que ser asegurar esa igualdad. No podemos, con una brecha, en este caso la del acceso a la tecnología, justificar otra, la brecha en la educación. Porque las violaciones de derechos no sirven para justificar otras violaciones de derechos, sino para crear obligaciones, para poner en claro cuáles son las obligaciones del Estado. En este caso del DNU, lo que se discute es, primero, su carácter de servicio público, que es un concepto del derecho administrativo, que tiene que ver con la población a la que está dirigida, o sea, un número indeterminado, toda la población, su importancia, porque la importancia de ese servicio tiene que ver con que haya un interés en regularlo, entonces que se lo reglamente como servicio público, significa que el Estado puede fijar reglas que es una atribución que el Estado no tiene para otras actividades que no son servicio público, ¿no es cierto? Como muchas actividades que se conducen simplemente por el mercado, por la oferta y la demanda, sin que intervenga el Estado. Pero hay un montón de áreas donde por su importancia, por sus proyecciones, a veces por el grado de concentración que exista en quienes lo prestan, todo eso lleva a que se lo considere un servicio público y haya la posibilidad de regularlo. El derecho a la conectividad con esa expresión no está en los tratados de derechos humanos, pero sí es muy lógico pensar que la conectividad es un instrumento para el respeto o para la vigencia efectiva de muchos derechos. Decíamos recién, la educación, la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la ciencia y la cultura. Digamos, si la conectividad es un avance científico, ahí sí es muy claro que hay un derecho a beneficiarse del progreso científico. Y entonces hay declaraciones, hay normas que están reconociendo ese derecho a la Internet. Pero yo
creo que podemos, incluso si eso no está escrito en un tratado de derechos humanos, sí tenemos bastantes elementos para tomar a la conectividad como un instrumento importantísimo para la educación o para otros derechos humanos, del mismo modo que uno no dice que exista un derecho a la escuela, sino un derecho a la educación. La escuela es el instrumento, y mientras no haya otro mejor, ese es el que hay que defender y el que hay que reclamar. Pero nada impediría reconocer a la conectividad como un derecho. Claro. Está bien. Gracias, Horacio. Por nada, gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, estamos ahí, la hora, estamos ahí justo, ya van a ser las 8. Prueba de que resultó de mucho interés, Horacio, me parece que estuvo buenísima la charla. Bueno, me alegro. Ahí, por las caras que veo y conozco, veo que está buenísimo. Ahí Celina me decía que teníamos que seguir la charla también, y bueno, con Alcira ya quedó. Bueno, te agradecemos mucho por acercarte a esta ronda, por formar parte. La verdad que nada, a mí por lo menos siempre me ilumina mucho cuando nos hablas. Ahí me dicen Paola es docente de la Escuela Ciudad de Malvinas, buenísimo. Paola también. Así que bueno, te agradecemos mucho, y la verdad eso también por ser tan generoso con tu tiempo y quedarte así con tantas ganas hasta tan tarde charlando con nosotros. Me parece que estuvo buenísimo las preguntas que surgieron, también bien desde el territorio, bien desde Malvinas. Ahí Gra me dice que quiere hablar. Dale, Gra. Espérate que... Sí, no, que me parece que primero agradecerte muchísimo, Horacio. No, y me parece para compartirlo con todos, ¿no? Está la importancia de conocer los derechos, ¿no? Porque a veces no conocemos, entonces en un trabajo como el que estamos haciendo, o en este espacio donde nos articulamos todos y estamos mirando colectivamente la comunidad y queremos hacer un trabajo colectivo y demás, la importancia de poder conversar con personas como vos, como Evelina, la importancia de conocer, porque me parece que hay mucho, así como Alcira preguntaba, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los derechos? Y por ahí en esta charla empezamos nomás a hablar, pero resulta que si entras a profundizar aparecen muchas cosas, o como estas otras que estuvimos compartiendo. Me queda mucho esa reflexión, ¿no?, para compartir con todo el grupo, la importancia de seguir conversando y reconocer que hay algunas cuestiones que no las pensamos como tales, pero son derechos, ¿no? Y eso nos ayuda a colectivamente plantearnos como lucha para tener esos derechos, para exigir esos derechos, para trabajar por esos derechos, ¿no? No, esa era... Y nos ayudó lo tuyo, creo, a remirar el valor de los derechos, ¿no? Y eso quería compartirles con vos, Horacio, y con el resto del grupo, ¿no? Bueno, amigos, amigas, hasta pronto. Horacio, ya sabes cómo es esto, en algún momento te volveremos a llamar, ¿viste? Es así. Muchas gracias a todos, a todas, por haberse quedado y por la charla. Un gusto muy grande escucharla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Chao, gracias. Nos seguimos comunicando. Gracias. Gracias. Ya recibirán las noticias de Juan.